Bueno, muy buenas tardes a todos los que me ven por esta propia plataforma en YouTube y los que me ven en Facebook. Aquí hoy vamos a estar entrevistando a uno de los mejores entrenadores, para mi opinión, que yo he tenido y que ha forzado a muchos, o sea, que ha entrenado a muchos de los atletas que hoy por hoy están aquí en Grandes Ligas, en Estados Unidos, y que pasaron por el béisbol de la pelota cubana. Con nosotros hoy está Luisito Suárez. Bienvenido, Luis, a mi canal. Y estaremos conversando un rato de lo que es el deporte, de lo que es tu trayectoria hoy por hoy, que no, sabemos que no te encuentras en Cuba, que estás en México haciendo o sea, tu carrera, siguiendo tu carrera profesional desde México. Y bueno, te estaremos conversando hoy sobre algunos atletas, sobre tu trabajo. Bienvenido a mi canal. Y buenas tardes, mi chamaco. Como siempre te digo, un gusto estar contigo, compartir contigo aquí unos minutos y bueno, con las personas que puedan ver esta entrevista. Orgulloso de que siempre me tengas presente y aquí estamos, bueno, para lo que se necesite. Bueno, Luis, primero que todo vamos a empezar esta conversación que vamos a tener. Vamos a comenzar con a qué te estás dedicando ahora después de haber salido de Cuba, qué planes tienes futuro y a qué te estás dedicando ahora, o sea, qué entrenamiento estás haciendo, con qué categoría estás trabajando, ya que en Cuba fuiste muy próspero en las categorías pequeñas, si todavía sigues en esas categorías o si has trabajado profesionalmente. Sí, bueno, ahora, bueno, me encuentro viviendo en Mérida, Yucatán. Ya llevo ya 6 años viviendo aquí. He estado transitando, ¿no? He tenido la posibilidad, el privilegio, ¿no? El honor de haber estado, un sueño que yo tenía, ¿no? Y una de mis aspiraciones, estar trabajando en el béisbol aquí profesional. He pasado por diferentes organizaciones. Estuve primeramente con los Pericos de Puebla, estuve después con los Piratas de Campeche. Y el año pasado que tuve esa gran dicha y oportunidad de trabajar en la Academia de los Diablos Rojos de México, radica en Oaxaca, es una de las mejores academias que hay aquí en México y una de las mejores de Latinoamérica. Una instalación magnífica con todas las condiciones, un gran potencial de atletas, entrenadores, la directiva, las condiciones de la instalación magníficas. Y bueno, pero este año ya decidí regresar aquí a Mérida, ¿no? A trabajar, estar aquí con la familia, con mi esposa, que había tenido algunos problemitas de salud y eso. Entonces, cuando uno está afuera, lejos aquí del estado, es un poco complicado, ¿no? Porque las distancias son muy largas, los vuelos, el horario de los transportes por carretera, y entonces tomé la determinación por el momento. No quiere decir que sea para siempre. Yo tengo las puertas abiertas, gracias a Dios, en todas esas organizaciones que he estado trabajando y sobre todo ahora con los Diablos Rojos de México. Pero bueno, me quedé ahora aquí en este año que comenzó, aquí en Mérida. Empecé a trabajar en una de las universidades más prestigiosas que tiene el estado, que es la Universidad Modelo de aquí de Mérida. Ya llevo 2 meses, desde que, bueno, 2 meses y un poquito, desde que comenzó el año, y hasta ahora, gracias a Dios, me ha ido bastante bien. Todos están, los muchachos, muy contentos con el trabajo, la directiva, y pensamos que podamos estar aquí, radicando aquí, es decir, en Mérida, y trabajando aquí mismo en Mérida por un buen tiempo, ¿no? Esa institución tiene también muy buenas condiciones para trabajar, facilita una serie de prestaciones que para el futuro de uno como ser social, ¿no? También son muy buenas, como el tema de el seguro médico, el Infonavit, que es el tema de la vivienda, una serie de cosas que te garantiza que en un futuro ya, porque uno tampoco tiene ya 20 años, uno tiene ya cierta edad, tiene 55 años, y toda mi vida tú sabes que ha sido dedicada al béisbol. Y en estos momentos, bueno, me encuentro ahí con ellos muy bien. Y además también he dado algunos trabajitos también con categorías pequeñas, porque los padres que ya me conocen de tiempo que he estado aquí, eh, me buscan, ¿no? Para que trabaje con sus hijos. Y ahí en una academia que se llama Cubateco, aquí en Mérida, el dueño es un señor cubano, un amigo nuestro. Ahí nos da la posibilidad de hacer algún tipo de trabajo en horario extra que no me coincida con el trabajo en la universidad,
con una serie de muchachos que hasta ahora todo marcha bien, los muchachos, los padres, todo marcha bien hasta la fecha, gracias a Dios. Luis, y una pregunta que te iba a hacer, porque es una pregunta que para muchas personas es importante, porque como tú sabes, los atletas aquí los peloteros profesionales aquí de Grandes Ligas, casi siempre terminan su carrera en México, porque para nadie es un secreto que México tiene buena liga profesional, y ya que tú has estado involucrado en esas ligas, o sea, lo que es interno en esas ligas, porque has tenido la experiencia de trabajar con los Diablos Rojos, que es una organización bien fuerte. Y bueno, creo que ahí juega, lo he visto jugar la Liga Mexicana, casi todos los profesionales, como Robinson Cano. ¿Cómo se manejan estos peloteros que ya van terminando? ¿Cómo se maneja con las organizaciones esas? ¿Cómo son los contratos? ¿Qué tal es el trato con esas personas? Lo que tú has valorado, lo que tú has visto, ¿cómo se tratan estos peloteros? Porque ahora tenemos la posibilidad también, que no está descabellada, que Yulieski Gurriel pueda jugar también en México. Se está hablando algo de eso, que pueda firmar con un equipo de eso. ¿Cómo tú valoras que los peloteros vayan para ellos? ¿Cómo es el trato de estos ya peloteros que ya son veteranos en Grandes Ligas y van a terminar su carrera ahí en México? Sí, mira, es interesante ese tema de la Liga Mexicana. De la Liga Mexicana, sobre todo, a mí me ha llamado mucho la atención, porque es una liga que sí tiene un gran nivel. Yo creo que está como catalogada creo que como triple A. Y el tema es que los jugadores que ya prácticamente no vamos a decir descarte, ¿no? Porque son jugadores que todavía tienen grandes potencialidades, pero bueno, que ya sus posibilidades de estar en organizaciones del béisbol de Estados Unidos no se las permite ya. Entonces ellos vienen aquí, recurren a lo que es la Liga Mexicana, porque es una liga que admite muchos refuerzos. Hasta la temporada pasada admitía 20 refuerzos extranjeros. Prácticamente es una liga, yo digo que es una liga prácticamente internacional, porque contradictoriamente juegan muy pocos mexicanos. Y los mexicanos que juegan también son jugadores ya veteranos. Entonces, estos jugadores extranjeros aquí son bien remunerados, ¿no? Remunerados en el sentido de económicamente son bien pagados. Los salarios no, por supuesto, nada que ver con Grandes Ligas, ¿no? Y con el béisbol de Estados Unidos. Pero sí, yo sé que son muy bien pagados y ellos juegan aquí, se sienten a gusto, son bien recibidos por las organizaciones. Y entonces, por eso yo creo que es decir, el objetivo de ellos, después que ya no están en organizaciones de Grandes Ligas ya por su edad, por sus características, por su rendimiento, venir aquí a esta Liga Mexicana que, vuelvo y te repito, es de mucho nivel y admite muchos refuerzos. No sé otras ligas del mundo, no tengo la posibilidad de estar en otras ligas, pero yo creo que ninguna otra liga del mundo permite la cantidad de refuerzos que permite lo que es la Liga Mexicana de Béisbol. Pero cuando tú me hablas, cuando tú te refieres a que casi mexicanos no juegan en la liga, o sea, que no juegan en esa liga profesional, ¿cómo sería el camino de un mexicano a jugar esa liga profesional, ya que no juegan mucho? Bien, mira, yo digo que aquí el camino para los jóvenes beisbolistas mexicanos es difícil, es bien difícil. También hay muchos que quizás, hay muchos que los que tienen más nivel, que ya también pertenecen a organizaciones de béisbol de Estados Unidos y ellos se encuentran jugando en los diferentes niveles, ya sea clase rookie, clase A, AA, AAA en Estados Unidos, o pertenecen a esas organizaciones. Hay muy pocos mexicanos, hasta donde tengo entendido. Yo no soy, las estadísticas no me gustan mucho, no sigo mucho las estadísticas, pero no hay que ser muy conocedor para darse cuenta que no hay muchos mexicanos en Grandes Ligas. Mayormente lo que hay son lanzadores, quizás algunos receptores, algunos jugadores de posición, pero nada que ver como lo tiene, por ejemplo, no sé, Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, que son países que tienen mucha más representación en el béisbol de las Grandes Ligas, ¿no? En este caso, el máximo nivel. Y entonces el camino, como le decía, para el jugador joven mexicano es bien difícil porque tú te pones a ver ahora la nómina el roster de cualquier equipo, de los equipos de Liga Mexicana, y creo que de los 9 que juegan, 8 son extranjeros. Creo que hay una ley, una regla o una cláusula
que tiene que jugar un mexicano. Pero si fuera por ello, quizás jugaban los nueve extranjeros. Entonces, por eso le decía que los jugadores jóvenes se ven un poco limitados para poder llegar a lo que es la Liga Mexicana. Este año, como te decía ahorita, bajaron de 20 a 18, pero todavía es una cifra bien amplia, ¿no? Y donde el refuerzo, en este caso el extranjero, tiene muchas posibilidades. Y los extranjeros que están trayendo, las organizaciones que tienen buena posición económica, tienen solvencia económica bastante buena, son jugadores que hasta ahorita estuvieron, hasta hace poquito estuvieron jugando en grandes ligas. No te voy a decir en AAA ni en AA, en las grandes ligas. Y llegan aquí y tienen un buen resultado, por supuesto. Y se mantienen, muchos de ellos se mantienen, otros no, otros desgraciadamente quizás no cumplen con las expectativas, porque eso sí, también le dan muy poco tiempo. Le dan muy poco tiempo aquí al extranjero que llega de donde sea, le dan poco tiempo. Si no te ajustas, si no tienes un rendimiento, si no cumple con lo que ellos quieren, te va rápido. Por ese lado sí también, pero buscan a otro extranjero. No quiere decir que entra un joven mexicano. Así, sí te digo, he estado, como te decía, en esas organizaciones que he estado y he visto otras que los jóvenes mexicanos son muy pocos los jóvenes que están, y los que están prácticamente no juegan. Están ahí llenando la plantilla, pero las posibilidades de juego son muy pocas. Y es una liga que juega bastantes partidos. Sí, es una liga que es reconocida a nivel mundial como una liga bien fuerte, la liga mexicana. Bueno, vámonos a un tema que a mí, por lo menos a mí, no, o sea, particularmente a mí me agrada muchísimo, porque son los inicios del béisbol, y tuve la suerte de ser parte de esos grandes peloteros que hoy por hoy, como dije al principio, se están hablando, pero bueno, muchas personas no saben, porque muchas personas se atribuyen los triunfos de los peloteros hoy de grandes ligas, donde a mí no se me puede engañar, porque como he dicho en varias oportunidades, no soy periodista, pero sí tuve la oportunidad de vivir y convivir con esos atletas que hoy por hoy juegan en grandes ligas. Y estamos en la presencia de uno de los entrenadores que fue parte de la formación principal de un gran pelotero como fue Kendry Morales, como lo fue Junior Escobar, como lo fue Abraham Peña, como lo fue muchos atletas que pasaron por las manos de Luis Suárez. No estamos hablando de un entrenador cualquiera, sino de un entrenador que tiene su historia, la cual las personas no saben, porque esa pelota no se seguía en esas escolares. Luis, cuéntame, ¿qué satisfacción fue para ti haber formado estos atletas? Digo esto porque he visto entrevistas de personas, o sea, no vamos a decir el nombre, después estaremos con ellos entrevistándolo también, de que fueron los que descubrieron a Kendry Morales, de que fueron los que... No, esa historia no es real, porque nosotros vivimos de que cuando Kendry llegó a la ida de Cienfuegos, que no sabía ni saltar, no sabía hacer salto alterno, no sabía nada, y tú fuiste uno de los partícipes de los que te diste cuenta de que Kendry Morales al final dio los frutos, pero donde tú sembraste, y al final pues se dio lo que ustedes predijeron, que era iba a ser un tremendo atleta. Entonces quiero que más la historia, o sea, a la afición, cómo conociste a Kendry, cómo te diste cuenta de que Kendry iba a ser ese gran pelotero que hoy por hoy es una leyenda del béisbol cubano. Sí, bueno, primeramente, respondiendo a una de tus preguntas que me hiciste, es un inmenso placer, un orgullo, un honor, un gusto haber trabajado con esa gran generación de atletas en las cuales tú estabas presente. Jugadores nacidos en el año 1982, 83, 84, 85, esa generación del año 80, de los años 80, que dio muy buenos jugadores, ¿no? En este sentido, que llegaron, como tú decías, hasta representar en este caso al béisbol cubano al más alto nivel, que es lo que es las grandes ligas. Y siempre para mí eso ha sido es lo más grande, ¿no? Es lo más grande que puede tener cualquier entrenador, ver a sus jugadores, su atleta, su alumno, ir creciendo como jugador sistemáticamente año tras año, y lograr su sueño primero en Cuba decíamos, bueno, de llegar a la serie nacional, de jugar con los industriales,
de representar al equipo Cuba y después, bueno, ya después mucho más de representar, en este caso, de llegar a firmar un contrato de Grandes Ligas y ser un jugador con protagonismo en los equipos en los cuales ellos estuvieron. Y como te decía, para mí siempre ha sido eso una de mis mayores satisfacciones, ¿no? Y volviendo al tema de Kendry, bueno, tú sabes, me conoces y los que han estado cerca de mí, no me gusta mucho entrar en discrepancia con las personas, en controversia, ni mucho menos. Pero primero que todo tenemos que partir que Kendry es un talento. Es decir, bueno, era un talento desde chico. ¿Qué pasa? Kendry nosotros lo conocemos en un nacional de la categoría 13 y 14 años, cuando él era jugador de primer año en la categoría. Eso fue en un campeonato nacional que se hizo en Villa Clara. Él representaba al equipo de Cienfuegos. Ese equipo tuvo sus características ese año, que tuvieron problemas con algunos datos falsificados, esto y lo otro, y ese equipo de 18 jugadores se quedó con 13. De los 13 jugadores, jugaban 9 y los otros 4 estaban en el banco. Es decir, dentro de esos 4 que estaban en el banco estaba Kendry Morales. Yo ni remotamente lo conocía, ni pensaba que lo iba a conocer, porque no era ni de los titulares. Ese año, ese equipo casualmente de Cienfuegos nos ganó a nosotros en la final, a pesar de contar con menos jugadores, nos ganó en la final de ese campeonato nacional. Eso fue en el año 1996 en Villa Clara, categoría 13 y 14 años. Como te decía, Kendry era uno de los 4 jugadores que estaban en el banco, porque él era lanzador. En ese tiempo lo único que él hacía era lanzar, independientemente que se podía parar a batear y eso, pero no era su fuerte, como se dice. Entonces, el director del equipo de Cienfuegos se nos acerca, que nos conocíamos, ¿no? Y nos dice que los padres de ese muchacho tenían interés en viajar a La Habana. Ellos tenían pensado ir a vivir a La Habana porque también estaban pensando en el futuro de su hijo, que en La Habana, pues es la capital, tú sabes, había más posibilidades, un poco más de desarrollo, un poco más de atención quizás a lo que es el béisbol. Y nosotros vimos las características del muchacho, su somatotipo era muy alto. Y le dijimos, no, yo pienso que si él va para allá, no hay ningún problema que pueda entrar con nosotros a la IDE, en este caso la IDE Martínez Abajo, que era donde trabajábamos nosotros, tú sabes, de la cual tú fuiste parte. Y ya se acabó el torneo. Ese año hubo un equipo Cuba, tuve la gran suerte, la satisfacción, el honor de ser el manager de ese equipo Cuba de la categoría 13 y 14 años, que vino aquí a un torneo a México. Fue cuando vine por primera vez aquí a México, a la Ciudad de México. Quedamos campeones panamericanos. Y recuerdo que el día antes que nosotros viajábamos aquí a México, llegan los padres de Kendry a donde estábamos nosotros alojados, nunca se me olvida, fue ahí en el Fajardo. Ya nos íbamos al otro día y ellos fueron a verme, profe, ¿qué posibilidades hay que el niño nos matriculen en la escuela, esto que lo otro? Y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, yo me voy mañana, yo todos los datos de su hijo se los voy a dar al otro entrenador que trabaja conmigo, que yo había dejado al frente, que era el entrenador Lázaro Cordón, papo, conocido por todos. Y no va a haber ningún problema. Cuando yo regrese, ya la matrícula se hizo, pero no debe haber problema con eso. Entonces, ya le di todos los datos a Papo, esto, lo otro. Y cuando regreso de México, confiando, ¿no?, que él estaba en la matrícula de la escuela, que llego allá y veo la fila de los muchachos y veo que él no está. Yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Que no está fulano? No los admitieron por esto, lo otro. Y le digo, no, eso está mal, eso está mal. Y ya fui a la convención provincial de allá en la Ciudad Deportiva y le dije, mire, no hay problema, esos que están ahí no los quiten. Pero estos 2 casos, era el caso de Kendry y otro muchachito de nombre Alberto, de Playa, zurdo también grande en unas condiciones, necesito que entren a la matrícula. Porque esos muchachos nosotros le vemos proyecciones de que puedan ser grandes beisbolistas. Y así fue, como al mes se resuelve la matrícula de los 2 y entran a la escuela y ahí, bueno, ya ahí la historia, bueno, ya tú sabes, tú eras parte prácticamente, eras un poco más chico tú, pero es decir, tú eres un año menor, tú eres del 84, pero lo viviste y como tú lo narraste ahorita ahí, Kendry empezó con nosotros prácticamente de cero en ese sentido, pero eso sí, tenía unas condiciones, un tamaño excepcional, fuerza, y empezamos a trabajar con él. Recuerdo que en aquel tiempo se estaba implementado el trabajo a las 2 manos, ¿te acuerdas?
de las cuales también tú tuviste buenos resultados, porque te conocen a ti a la zurda, pero tú fuiste un buen bateador a la derecha. Lo que pasa es que como en realidad existen más pitches derecho que zurdo, el ambidextro prácticamente se convierte o se hace mejor bateador a la zurda que a la derecha, porque ve más pitches derecho, se para más a la zurda. Pero tú recuerdo que tú también tuviste un destaque como jugador a la derecha. Bueno, en este caso Kendry empezó a trabajar con nosotros, tenía sus dificultades, un poco de coordinación, cosas técnicas, pero sí muy voluntarioso, muy trabajador, muy disciplinado. Y empezó a trabajar ahí, se dedicó por completo a los entrenamientos y fue asimilando, fue avanzando y empezó a trabajar el bateo, sobre todo también a las dos manos. Y recuerdo que ese primer año que él juega con nosotros, que es su segundo año de 13 y 14 en la categoría, que fue un nacional en La Habana, allá en la Antillana de Aceros, en Cotorro. Él era el cuarto bate de nosotros, pero no tuvo un destaque todavía como bateador. Y no lo dejaron pichar. Recuerdo que no lo dejaron lanzar por un tema de reglamento que había en aquel tiempo de que si pasaba de 1,77 de estatura, no podía lanzar. Y él medía 1,77 y un poquito. Y por unos centésimos, unos centímetros, yo como menos de centímetros, él no pudo lanzar con nosotros en ese torneo, que fue muy mal para nosotros, ¿no? Una noticia muy mala para nosotros, porque era un pitcher que prácticamente sí era seguro. Pero como bateador estuvo discreto. Pero siguió trabajando su bateo, su defensa, sus cosas, sin dejar de descuidar su picheo, porque era un lanzador que tenía muy buena velocidad y pensaba para lanzar. Era muy inteligente para lanzar. Y ya, bueno, entonces después en su primer año de 15 y 16, que es un equipo muy bueno, muchos jugadores que llegaron a ser también estrellas. Ahí estaba Brian Peña, Lionel Escobar, otros jugadores también de nivel, Rosado, varios jugadores que llegaron, los Imagua Herrera, José Carlos Griffin, todos esos jugadores tuvimos un nacional de la categoría 15 y 16 que Kendry era primer año. Tampoco tuvo destaque al bate en el campeonato nacional, pero sí como lanzador. Y ese año logró hacer la selección nacional de Cuba como lanzador, siendo primer año en la categoría 15. Al año siguiente, ahí fue donde fue el destape final de Kendry como bateador, que fue en su segundo año 15 y 16, que ahí acabó la liga, como decimos vulgarmente, un campeonato que tú recordarás mucho porque tú tienes un protagonismo muy grande en ese torneo en el equipo de Ciudad de La Habana, que eso quizás podamos hablar en otro momento, porque es una anécdota muy bonita. Yo creo que una vez tú la contaste en una de tus entrevistas que te han hecho, yo la escuché, y tienes toda la razón, así mismo como tú la contaste fue. Y Kendry en ese torneo nacional sí estuvo desaforado al bate, muy buenos números, y logra hacer la selección nacional. Era el cuarto bate torneo que tuvimos la posibilidad de ir. Tú y yo tuvimos esa posibilidad de estar en Guayaquil, Ecuador, en un Panamericano en el año 1999, que quedamos campeones también, bajo la dirección de Luis Cuba, manager de Matanza. Yo formaba parte del cuerpo técnico. Y ahí Kendry fue la sensación. Bueno, ahí ya después se quedó con el nombre de la sensación, pero bueno, ahí fue la sensación de ese torneo. Ese muchacho acabó, daba unos honrones ahí en el estadio ese de ¿cómo se llama? De Yeyo Uraga, ese allá en Guayaquil, que solamente decían que Lázaro Junco, creo que un tiempo que fue a jugar allí, no sé, había dado un honrón por arriba de una pizarra, y ese muchacho con 16 años, 15, 16 años, ya creo que había cumplido los 16 años, acabó en ese torneo, bateando y pichando. Pichando fue el jugador más valioso de ese torneo, y ya, bueno, de ahí para allá, bueno, pasó a los juveniles. Ya dejé de trabajar con él como atleta, porque bueno, nosotros trabajábamos las categorías 13 y 14 y 15 y 16, pero siguió con su paso arrollador, su número, y ya lo que todos conocemos. Llegó a la serie nacional y puso todos los récords para novato y bueno, toda su historia que hasta la Grandes Ligas.
No, es una historia que quería que, o sea, que yo tenía mucho interés en que tú la contaras porque he visto muchas personas por ahí, o sea, tú sabes, todo el mundo quiere su pedacito de arena, pero bueno, en realidad los que estuvieron ahí siempre fueron ustedes. No, tenemos que mencionar también a Papo, tenemos que mencionar a Lerú, tenemos que mencionar a Sí, Ávila, a sí, sí, Felipe claro. Barbería, ¿entiendes? Todos esos entrenadores que yo tuve la suerte también de estar ahí en esa escuela con ese gran elenco de entrenadores. Y quería bueno, que tú hicieras esas anécdotas porque para que las personas supieran de dónde viene Kendry, o sea, pero no solo Kendry. Podemos hablar de Junel Escobar, podemos hablar, como te dije, Abraham Peña, pero podemos hablar de muchos peloteros. Fran Camilo Parlado acá, que también fue una estrella también en el béisbol, que tú lo ayudaste muchísimo, la Con cual Luis tiene Alberto tremenda opinión de May, ti. Bueno, ¿entiendes? Hay mucho, hay mucho. Ahí estuvo Fue Castillo, ahí estuvo Francis Ley Bueno, ahí estuvieron gente, el equipo industrial que Arley Sánchez, bueno, Joan Limonta, casi todos llegaron a ser nacional. Donel Linares, Donel, Donel, fue una época dorada, ¿entiendes? Denis Suárez, Alejandro Suárez, que, José bueno, muchísimo. Cordero, José José Cordero, Ángel Cordero, eh, eh, muchísimo. Alejandro Regueira. Alejandro Regueira, o sea, fue una época que casi todos llegamos a la serie nacional. Casi todos llegamos a la serie nacional y sobre todo por la base de que estábamos en la escuela, en la IDE, ¿entiendes? Y tú fuiste el protagonista junto a todos esos entrenadores que estamos hablando para que nosotros pudiéramos llegar a serie nacional, que era el sueño en aquel momento de todo pelotero de la IDE, porque nosotros hasta nos escapábamos de la IDE para ver el equipo industrial y casi todos jugamos con ese gran equipo, ¿entiendes? Jamel Guevara, todas esas personas que hoy por hoy ya no juegan y otros que todavía se mantienen en otras ligas y esas cosas. Pero Luis, importante esta parte que vamos a hablar ahora porque para nadie es un secreto, no te quedaste en la IDE, ¿entiendes? Seguiste escalando hasta llegar a Metropolitano. ¿Qué pasa con esta parte de Metropolitano? Metropolitano, a mi entender, como siempre digo, llegas a la serie nacional, pero te dan un Metropolitano bien débil. O sea, de muchas figuras jóvenes en tu primer año que diriges Metropolitano. No sé si puedes hacer la historia porque fuiste metodólogo también de allá de la capital. Estuviste o sea, estuviste en esa rama y de buena primera te dan para dirigir Metropolitano. Después de que Metropolitano venía de perder, de marcar o sea, algo negativo en victorias y derrotas, dirigido por Juan Padilla, da la casualidad que al otro año te dan ese equipo a ti, pero bien debilitado. Para mí, para muchos criterios de muchos peloteros, te dieron ese equipo como para borrar la Padilla de las partes negativas, porque ese equipo era el que más había perdido, tenía un récord en ganado y perdido de negativo, de cual aparecía el nombre de Juan Padilla. Y tú, o sea, con la característica tuya y los peloteros que tenías, que eran muy jóvenes, yo estaba en Industrial con todo eso, supiste, o sea, ese equipo ganó más de 19 victorias, que era el récord negativo, que hoy por hoy todavía sigue negativo. Y queremos saber cómo llegas a Metropolitano, cómo te informan de que vas a ser el manager de Metropolitano. Sí, eso también es una anécdota interesante, ¿no? De cómo llego a Metropolitano. Porque sabes más bien que, bueno, mi trabajo principalmente había sido con las categorías escolares y alguna que juvenil, pero bueno, principalmente categorías escolares, lo que es 13 y 14 y 15 y 16. ¿Qué pasa? Después de haber estado 12 años como entrenador en la IDE, me llega una ayuda técnica, ¿no? Como decimos en aquel momento, a venir aquí, a trabajar aquí a México. En este caso fue en el estado de Monterrey. Vine primero en ese momento, eso fue en el año 2005, fui por un año a trabajar a Monterrey y a mi regreso, bueno, solicitaron mi servicio nuevamente para un segundo año, yo fui, estuve 2 años allá en Monterrey. Después que regreso a Cuba, ya mi hijo, el más chico, tenía poca edad, 3, 4 años, entonces no quería que me pasara lo que me había pasado con mi hijo mayor, que yo prácticamente toda la infancia de mi niño, prácticamente yo estaba fuera de la casa, porque sabes que el trabajo en la escuela
En la ida, en este caso, uno se iba a las 6 de la mañana a la casa y regresaba a las 7 de la noche. Yo prácticamente, mi hijo cuando yo salía estaba durmiendo y cuando regresaba estaba durmiendo. Entonces eso no lo pude disfrutar mucho, ¿no? Y en este caso, bueno, estaba también haciendo lo que yo quería, ¿no? Lo que me gustaba, que era entrenar, trabajar el béisbol. Y entonces, bueno, decidí, hablé con la comisión provincial y le dije que no, que ya si había alguna posibilidad de acercarme, ¿no? Trabajar ahí en la academia provincial, en la ciudad deportiva, que ya yo estaba más cerca de la casa. Y entonces ellos me dijeron que en ese momento no tenían plaza y que la única plaza que tenían era de metodólogo. Yo en realidad era una plaza que ni sabía lo que era eso, ¿no? Pero no me gustaba. No me gustaba en el sentido de que lo mío era trabajar en el terreno. Sabes que mientras yo tenga fuerza, yo lo mío es, hasta el día de hoy, lanzar la roll y la fly y entrenar a los muchachos. Y en ese momento, bueno, era la posibilidad que tenía de estar en la academia y le dije, acepté. Pero eso duró muy poco porque, como te decía, ese tipo de trabajo de metabólogo, de estar, ¿cómo se llama? Haciendo visitas a los municipios, esto y lo otro, a mis colegas, a mis compañeros, a mis amigos, que estaban pasando quizás también las mismas situaciones que yo pasaba, de que no teníamos pelota, que no teníamos terreno, que no nos llegaban los alumnos, esto y lo otro. Estarle cuestionando esas cosas no me gustaba, no era lo mío. Y se me abrió una posibilidad. También aquí quiero destacar y recordar a un buen amigo y amigo tuyo también, era jugador en esos tiempos, Enrique Feble, era vecino mío allá en Quiquito, que era vecino mío allá en La Habana Vieja, donde yo vivía, donde siempre viví. Y él fue a buscarme a la casa y me va a buscar, y como él sabía que ya yo estaba en Cuba, me dice, profe, nosotros queremos que ustedes nos dirijan, que usted nos dirija en la serie provincial con La Habana Vieja, porque en aquel entonces a ellos lo dirigía mi colega, amigo, hermano Taylor Douglas, pero Taylor salía de misión a Venezuela y ellos querían tener un buen resultado en la provincial, esto y lo otro, se habían preparado y yo, fue la forma que vi, le comenté a la Dirección Provincial de Deportes. No, después que ya me dieron la aprobación para dirigir el equipo de La Habana Vieja sin dejar la función de metodólogo. Pero bueno, ya lo mío era estar en el terreno. Ahí tuvimos la posibilidad de tener una buena temporada en la provincial de ese año en La Habana, con el equipo de La Habana Vieja. Nunca había estado entre los primeros y logramos estar en cuarto lugar de la provincial. Esa fue la mejor actuación que tuvo, bueno, La Habana Vieja en los años que estaba ahí, sin ser antes la industria ligera que pertenecía a La Habana Vieja, ¿no? Pero bueno, como municipio tuvo buena actuación y eso me llevó a estar entre los 4 directores que dirigieron una cuadrangular que se hizo ese año allá ahí en la capital, una Copa Gran Habana, no sé, no recuerdo más o menos. Y en esa cuadrangular discutimos la final el último día contra otro equipo que se llamaba Transportista, perdimos la final, pero bueno, ya estando yo ahí, ellos me vieron ahí entre los 4 y eso ahí, hablaron conmigo, mi profesor, Dios lo tenga en la gloria, Pedro Medina, habló conmigo y me preguntó que si yo estaba en disposición de dirigir la serie nacional. Yo le dije que sí, que es béisbol, en este caso era béisbol igual, de adulto, pero bueno, era béisbol. Y era un sueño. Te voy a confesar, yo en realidad hubiese querido llegar primero a la serie nacional como entrenador, como coach, para ir viendo, ¿no? cómo era la serie nacional y eso, ¿no? Pero bueno, me tocó esa oportunidad, no podía desperdiciarla como manager y la asumí con toda la responsabilidad y que eso conllevaba, ¿no? Y ahí fue donde, bueno, empecé ese año la temporada 49 con el equipo metropolitano. Como bien tú decías, un equipo muy joven. Ese año se hizo también una renovación. Era una de las características. Inclusive también muchos de los jugadores que jugaron ese año, empezaron con nosotros en los metropolitanos, habían sido atletas míos en las categorías escolares, ¿no? Y nos conocíamos. Y entonces eso me ayudaba mucho, ¿no? A ser yo también el manager del equipo. Y esa fue mi primera experiencia, que, como tú decías, con un equipo muy joven, en una serie en la cual había un buen nivel. En esos años todavía, es decir, había un buen nivel.
había muy buenos jugadores y entonces, bueno, nos tocó igual estar en los últimos lugares de la tabla. Pero fue una enseñanza, una experiencia más para mí y ya el próximo año los resultados fueron mucho mejores y en el tercero, bueno, mucho mejores también. A pesar, como tú decías, que, bueno, todos los años, porque tú lo viviste con nosotros, todos los años sufríamos sí, no, de sangraban todos los años, ¿no? Todos los mejores peloteros que tenía el equipo en la temporada anterior, el próximo año pasaban a Industriales. Y yo en este caso no lo veía mal, ¿no? Porque en este caso el equipo, la prioridad era Industriales, por supuesto. Pero bueno, sí, eso afectaba mucho a lo que es el trabajo de equipo de Metropolitano, porque todos los años era prácticamente con jugadores diferentes. Y así todos nosotros hacíamos un gran papel. Te repito, nunca estuvimos en los primeros lugares, ni mucho menos, pero recuerdo que el último año sí estuvimos ahí prácticamente en zona de clasificación, hasta mucho más de la mitad del torneo. Pero bueno, ya después las cosas no nos salieron como hubiésemos querido todo y no pudimos clasificar, pero se llegaron a alcanzar 36 victorias. El último año que tuvo la posibilidad de estar, bueno, y que existió el equipo metropolitano, porque a partir de ahí ya no hubo más metropolitano en serie nacional. La última campaña ganamos 36 juegos. Sí, por eso, porque vale decir que a pesar de, o sea, pues fuimos mejorando, ¿no? Como director, Metropolitano fue avanzando a medida que fueron pasando los años. O sea, el primer año tuyo no fue tan bueno como dice, pero ya después los dos últimos años sí fueron, o sea, la gente respetaba más ese equipo Metropolitano. Porque como bien decía, nos quitaban jugadores, pero bueno, venían jugadores también que tenían mucho deseo también. Porque la idea era jugar con Industriales, no, eso para nadie era un secreto, ¿entiendes? Pero también teníamos la experiencia de Enriquito Díaz, que estaba terminando ya su carrera, que empujaba mucho al equipo, porque me recuerdo que Enriquito empujaba mucho al equipo ese. Había un pelotero también de experiencia, que en Industriales no era que no cabían, pero que no podían jugar en Industriales, porque también hay que ser sincero, ¿entiendes? Tenían que jugar en Metropolitano. Luisi, déjame hacerte una pregunta. Tu mejor colectivo técnico, porque ese colectivo varió en los 3 años, pues varió su poco, ¿no? ¿Con cuál fue el mejor colectivo técnico que te sentiste? Bueno, yo sí, en realidad lo que varió en los 3 años fue el preparador físico. El resto de los entrenadores eran los mismos. Teníamos como entrenador de picheo a Agustín Ávila, compañero mío de muchos años, veníamos juntos desde la IDE. Yo hacía mucho hincapié de que él fuera mi entrenador de picheo principal. Tenía mucha confianza, bueno, y tengo mucha confianza en él, en su trabajo, en su conocimiento. Y Luis Felipe Díaz, que también, que Dios lo tenga en la gloria, a nuestro amigo Luis Felipe Díaz, también siempre estuvo con nosotros. Antonio School, era el coach de primera de nosotros, entrenador de bateo, y Juan Francisco Cuella, que era el coach de tercera, y también atendía lo que es el outfield. El cambio fue en los preparadores físicos, y sin demeritar y sin cuestionar a ninguno, ¿no? Por supuesto, porque con todos yo me llevo, sabes que yo nunca tuve problema con ninguno, pero sí me gustó mucho el segundo año cuando en este caso estuvo Luis Puente. Luis Puente, un preparador físico o una persona, además una persona muy capacitada, muy preparada, excelente persona, de una forma muy factible de llegarle a los jugadores. Y ese fue el segundo año. Ya el tercer año estuvo con nosotros Javier Drequi. El primer año estuvo Jorge Pampín. Ese fue el cambio nada más que hicimos en el colectivo técnico, pero sí me gustó mucho cuando estuvo también con nosotros Luis Puente. Luis, ¿crees que la pelota cubana, porque lo que yo me he fijado y lo que decíamos mucho, ¿crees que la pelota cubana cometió un error, la liga cubana, o sea, de que un pelotero se retiraba siendo estelar y dirigía serie nacional? ¿Crees que eso era bueno para la pelota cubana o tú eres de los que piensa de que para dirigir un equipo tienes que pasar un proceso? Porque en Cuba se estila mucho eso.
ya que tú estás ahora en una liga que es profesional, o sea, que tú has visto más pelota, y ahora tú miras un poco atrás ahora, ¿entiendes? Y hay muchas cosas que nos damos cuenta de que en la pelota cubana o sea, se utiliza mucho el mito de que si tú eres buen pelotero, debes de dirigir un equipo de serie nacional. ¿Crees tú que eso fue un error o pudo haber sido satisfactorio? Porque a través de la historia se ha demostrado que no un pelotero cuando es bueno es buen manager. ¿Qué tienes que decirme tú de eso? Porque tú tienes esa experiencia porque tú no fuiste ese pelotero, pero sí fuiste muy buen conocedor de béisbol. Sí, sí, interesante esa también, eso que me plantea. Mira, yo soy de criterio de que para dirigir ya a ese tipo de nivel, uno tiene que tener una preparación y haber tenido una formación. Por eso inclusive yo te comentaba ahorita al principio que a mí en lo personal me hubiese gustado haber llegado a la serie nacional, que era lo que uno siempre quería, su aspiración, ¿no? Como entrenador primero y no como manager. Porque para ir uno viendo también, porque a pesar de que es béisbol igual, pero bueno, como quiera que sea, es otro nivel. Y para uno ir aprendiendo, ¿no? E irse familiarizando con ese tipo de béisbol o con ese tipo de nivel de béisbol. Y ya entonces después, quizás en un futuro, no sé, 2, 3 años, quizás poder tener la posibilidad de dirigir un equipo. Yo pienso que dirigir no es fácil. Eso tiene sus complicaciones e inclusive he oído decir a personas que dicen, no, ese equipo lo dirige cualquiera. No es fácil. Inclusive un equipo de muy buenos jugadores también es difícil de dirigir. Como también es difícil dirigir un equipo que no tenga un gran nivel en este caso, en los jugadores, ¿no? O que tenga algunos de buen nivel y otros de, no sé, jóvenes y esas cosas. Es decir, tiene sus cosas. Yo pienso que eso lleva un proceso, como dije anteriormente, lleva un proceso, no es de ahora por ahorita ya terminaste de jugar y dirigir. Hay quien le ha ido bien y hay quien lo ve bien, yo eso no lo critico, no lo cuestiono. Pero si me preguntan mi opinión, yo sí te digo que eso necesita de un proceso y no necesariamente tú tienes que haber sido un gran jugador de béisbol. No lo digo porque yo no lo fui, pero han pasado muy buenos directores también en ser nacional en Cuba y también han pasado a nivel de béisbol profesional, ya sea en México, en Japón, no sé, o en Estados Unidos, donde en cualquier liga del mundo, que no necesariamente fueron grandes jugadores y han tenido muy buenos resultados como director de equipo. Por eso te digo que no me gustaría a mí que un director de equipo sea ya terminó de jugar y a dirigir. Y hay quien lo ha hecho bien. Y no quiere decir que no se pueda hacer, pero mi opinión personal es que debería llevar un proceso. Como he visto algunos jugadores, disculpa que te interrumpa ahí, he visto algunos jugadores que inclusive ellos inteligentemente terminaron su carrera y están esperando un tiempo para ellos seguir ganando en conocimiento, porque ya a la vez que tú eres manager ya no es solamente jugar, batear y correr o pichar. Ya tú tienes que ver ya lo que es la confección de un equipo, de un line-up, las cosas, las reglas de juego, y a veces los jugadores descuidan eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo descuidan? Es un error para mí, pero bueno, lo descuidan porque dicen, no, el manager que se encargue de eso, o el coach que se encargue de saber las reglas de juego. Y entonces, por eso te digo que los managers a veces necesitan un tiempo para actualizarse en ese sentido y ver la forma, los métodos, la metodología, la psicología, para llegarle en este caso a los jugadores, porque a veces estos managers, no digo que todos, pero muchos quieren que esos jugadores jueguen como jugaron ellos. Y eso es un error, porque cada persona es un mundo y cada atleta tiene su forma de jugar y de expresarse en el juego, ¿no? En el terreno. Por eso te digo que mi opinión muy personal es que debe necesitar un tiempo para formarse y después tener la posibilidad de dirigir. Luis, y tu mayor, o sea, en el béisbol en Cuba, vamos a hablar ahora, estamos hablando de lo que es serie nacional, de lo que es tu trayectoria en Cuba. Tu mayor satisfacción en Cuba, que tú piensas, tu mayor logro, ¿cuál fue? Oye, hermano, mira, es una pregunta bien difícil porque yo, como le digo a las personas aquí en México, ¿no? Que me preguntan, ¿no? De que si yo jugaba en Cuba, de que yo hacía en Cuba, esto y lo otro. Y yo le decía que
yo, y se lo digo a todas las personas, yo fui un afortunado, muy bendecido en el béisbol. Tanto en Cuba como aquí lo he sido, no me puedo quejar. Tuve la posibilidad de trabajar, primero de hacer lo que yo desde joven decidí hacer, dejar de jugar para superarme y convertirme en un entrenador. Me dediqué, terminé de jugar casi a los 19, 20 años. Y ya me enfoqué en lo que era mis estudios, en este caso mi licenciatura en Cultura Física y Deporte, pero más que todo también asistiendo mucho a los juegos y aprendiendo por aquí, escuchando por allá, escuchaba y aprendía mucho de mis profesores, de mis entrenadores, de los managers que habían en series nacionales. Yo los miraba, yo trataba de captar lo mejor de cada uno de ellos. Y como te decía, soy afortunado porque tuve la posibilidad de, enseguida que me gradué, en el año 93, tuve la dicha de pasar rápido a trabajar un área deportiva. Que eso, siempre estaré muy agradecido con las personas que confiaron en mí. Comisionado en aquel momento de Centro Habana, el Piri, José Fernández, también, bueno, ya fallecido. Mi respeto para él, toda mi admiración, que siempre confió en mí. Él me conocía de niño porque yo jugué siempre pelota en el Pontón, pero después él siempre me dijo, cuando tú te gradúas tú vas a venir para acá. Y yo vivía en La Habana Vieja, pero siempre jugué por Centro Habana, o casi siempre. Después de los últimos años jugué por La Habana Vieja. Y él me decía, cuando tú te gradúas tú vas a venir para acá. Y efectivamente, cuando yo me gradué, que en aquel momento las plazas estaban un poquito difíciles, esto y lo otro, él no dudó en decir, él viene para acá. Y efectivamente empecé ahí en el Pontón. Cuando yo llegué a Pontón, yo llegué como director de la categoría 13 y 14 años, siendo yo mi primer año. Y a ver, no llegué como director, llegué como segundo entrenador. Pero no pasó un mes y el que estaba director en ese tiempo dejó de ser el entrenador, pasó a cumplir otra función y me quedé como director del equipo. Ese es el famoso equipo que menciona mucho Juan Carlos, Juancar de Por la Goma, que él habla mucho de aquella generación de muchachos nacidos en el año 79, 80, 81, ahí donde estaba Iván Drujellé, Yacer Gómez, una serie de jugadores de municipio de Centro Habana, que tuve esa dicha de que en mi primer año como entrenador fui campeón provincial. Eso no se olvida. Eso es una de las cosas más grandes que me ha pasado en mi carrera ya como profesional. Primer año como entrenador, salido reciente del Fajardo, y llegamos a un campeonato provincial con Centro Habana, el municipio de Centro Habana, y quedamos campeones provinciales. Si me pone ahora a buscar un momento, he tenido, como te decía, muchas satisfacciones, ¿no? Pero esa fue la primera y eso no se me olvida. Y ya de ahí para allá, bueno, al segundo año volvimos a repetir campeones provinciales. Inclusive fuimos campeones en 13 y 14, 15 y 16, que era la categoría que trabajábamos. Y al segundo año me proponen, eso fue en el año 94, donde hubo una revolución muy grande en el béisbol en La Habana. No recuerdo si fue en toda Cuba, pero sí principalmente fue en La Habana. Yo pienso que fue en toda Cuba, porque fue a raíz de las famosas 4 derrotas del béisbol cubano en Millington. Eso fue un tope bilateral que hubo Cuba-Estados Unidos, que antes se hacía. Y Cuba perdió los 4 juegos. Pero perdió los 4 juegos de una forma no parecida ahora a la que perdió Matanza ahora hace poco, pero perdió 4 juegos. Y en Cuba eso fue una revolución. Ahí se revolucionó el béisbol. Hubo muchos cambios hubo ahí en la Comisión Nacional. En aquel momento yo creo que no se llamaba ni federación ni nada, era la Comisión Nacional de Béisbol. Y reestructuraron todo eso. Y recuerdo que me dicen en aquel momento que el comisionado provincial de béisbol en La Habana, Tony Castillo, al cual también estoy muy agradecido por haber confiado en mi persona y en mi trabajo, me propone ir a trabajar a la I de Mártires Barbados, a la cual yo conocía porque yo fui atleta de la I de Mártires Barbados, siendo un niño, cuando tenía 12 años. Nosotros formamos parte de una matrícula, primera vez en la historia y única, que hubo un equipo de 11 y 12 años en la I de Mártires Barbados. Pero que eso no funcionó y ya a partir de ahí más nunca
hubo esa categoría. Era solo 13 y 14 y 15 y 16. Yo estuve un año en la categoría 11 y 12 y un año en 13 y 14. Después decidí salir de la IDE, regresé a la pre-IDE. Yo tengo mi historia un poco al revés. Yo, en vez de ir para adelante, lo que regresé a la pre-IDE. Y entonces me da la coincidencia que después ya como profesional, en este caso como entrenador, como licenciado en deporte, me hablan de la posibilidad de ir a trabajar a la IDE. Pero yo iba a ser el cuarto entrenador. Ahí había una matrícula de entrenadores muy prestigiosos, muy respetados. Mi saludo para ellos, Bernardo Peñalver, Julián Sarría, Armando B. Tremenda matrícula de entrenadores había por allá. Y entonces me mandan para allá y yo digo que sí. Pero que en ese trayecto, cuando yo voy para la IDE, en este caso, en esos meses que voy para allá, es cuando viene la reestructuración y el que era el responsable de la categoría, Bernardo Peñalver, lo pasan a ser metodólogo nacional, en este caso a la Comisión Nacional. Y me dice Tony Castillo que yo iba a ser el manager del equipo 13 y 14 años. Y en aquel momento yo estaba un poco así, yo decía, sí, pero no sabía la gran responsabilidad que tenía. Sabes lo que significa el béisbol en La Habana y en los campeonatos nacionales, a representar a la provincia, en este caso a la capital, en un campeonato nacional y con la tradición que tenía, ¿no? Primeros lugares, segundos lugares, promoción de atletas a los equipos nacionales. Y yo asumí esa responsabilidad. Fui el manager del equipo, llegando a la escuela. Fui el manager del equipo. Y es la historia que te comenté ahí, que llegamos a ser subcampeones nacionales. Y también tuve la gran satisfacción de ser el manager del equipo Cuba, que es otra de mis grandes satisfacciones, ¿no? Como entrenador, ser el manager del equipo campeón panamericano en el año 96. En Panamericano, fue todo aquí en México, como dije anteriormente, y eso fue mi primer logro es decir, internacionalmente. Internacionalmente yo pienso que esas dos, ya después, bueno, todo lo que te he contado, hasta llegar a la serie nacional, también un sueño hecho realidad. Después cuando llego aquí a México, he tenido la posibilidad de trabajar con diferentes organizaciones de béisbol y muy buenas organizaciones. Y haber trabajado también ahora en la Academia de Diablos Rojos de México es otro de mis sueños hechos realidad. Otro de mis sueños hechos realidad. Por eso te digo que yo soy un afortunado y bendecido de lo que en este caso decidí, ¿no? Que era el béisbol, mi vida. Mi vida, como tú sabes, mi vida es mi familia y el béisbol. Eso es todo para mí. Sí, pero bueno, tú sabes que donde hay momentos buenos, hay momentos malos. Sí, ¿verdad? Claro. Entonces, claro. Un momento malo que haya marcado Luis Suárez. Todos sabemos que tú como persona eres lo máximo. Como entrenador, ahí están tus frutos. Nadie puede decir porque ahí están los frutos tuyos del año 80 para acá. Ahí están los frutos. Ahí no hay que ir a ningún lado ni estar ciego. Pero momento malo de Luis Suárez en su carrera. Mira, yo tuve un momento muy malo a lo largo de mi carrera, que han sido muy pocos, han sido más los momentos buenos que los malos, ¿no? Porque como te decía anteriormente, porque las cosas, gracias también a mi dedicación, modestia aparte a mi trabajo y mi constancia y la formación que tuve, ¿no? Por supuesto, agradecer siempre a mis padres, a mis profesores, a mis entrenadores. Tuve un momento muy difícil y fue el último año que dirigí los Metropolitanos. Cuando se acabó la serie nacional, nosotros habíamos terminado muy bien, como te decía anteriormente, habíamos terminado con 36 victorias. Inclusive hubo jugadores de nosotros entre los mejores jugadores. Teníamos jugadores novatos del año, jugadores que eran líderes en Giles, líderes en doble, sí, con protagonismo dentro de la serie nacional. Sí, que no era un equipo cualquiera, ¿no? Y yo cada año trataba de superarme más y que los resultados fueran mejores y así fue pasando, ¿no? Pero ese último año, cuando se terminó la serie, me llaman y me dicen como que ya yo no iba a seguir el próximo año como Metropolitano. Eso a mí me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo. Da la casualidad después y no me alegro para nada, porque al contrario, yo pienso que eso fue una de las cosas más malas que pasaron en el béisbol, que han pasado en el béisbol cubano, que es la eliminación de Metropolitano.
haya estado yo o no haya estado. Porque a partir de ahí se empezó a desmoronar todo el béisbol. De ahí para allá empezó el éxodo de los muchachos. Hasta esa fecha, hasta ese año, eso fue en el año 2011, 12, 9, 10, 11, 2011. No se hablaba mucho, no se pensaba mucho en la salida de los muchachos del país, ni las decepciones. Habían algunos casitos, pero no era muy como lo tenemos ahora, que los niños lo pierden allá en Cuba con 12 años. Pero hasta esa fecha no había esa. Y a partir de ahí los muchachos empezaron, sobre todo los de La Habana, empezaron a emigrar. Empezaron a emigrar a provincia. Y de la provincia empezaron a emigrar también. Y otros empezaron a emigrar hacia diferentes países, llámese México, no sé, Dominicana, Estados Unidos, donde hayan ido, ¿no? Y eso fue una de las cosas muy mala en ese sentido. A partir de ahí entonces después los muchachos de otra provincia, porque los primeros que empezaron eso fueron los muchachos de la capital, sí, los jugadores de la capital, porque ya se veía que no tenían posibilidad de estar en la serie nacional, un solo equipo, la cantidad de habitantes que tiene la Habana, es decir, la capital, la más poblada, en todos los países del mundo, en todos los deportes y las cosas, la capital tiene más de un equipo, 2 y 3 equipos. Y en aquel momento se quedaban muchos muchachos con muchas potencialidades sin poder jugar al béisbol. Y ahí empezaron, entonces ya la mente de ellos se le empezó en este caso, a complicar, a enredar, ¿no? En ese sentido, y decían, no, espérate. Y ahí empezaron a abrirse paso y bueno, empezó el éxodo de los jugadores. Y ya el jugador ya inclusive de provincia decía, bueno, espérate, si fulano de tal, que es de La Habana, pero es igual que yo, y juega igual que yo, este otro, y triunfó esto, y las cosas le van bien, bueno, ahí empezó la decisión de todos los jugadores hasta la fecha. Pero bueno, volviendo al tema que te decía, me molestó mucho, me dolió mucho. Llegué un momento a pensar en no querer seguir en el béisbol. Fue una decisión tan grande como me llamaron y me dijeron que ya para el próximo año yo no iba a ser el manager. Sí, pero si más nos recordamos, yo estaba ese año contigo y al otro año tú no ibas a ser el manager porque iba a volver Padilla. Bueno, por ahí andaba. Ahí hubo varias cosas que hubo un poco de conspiración, vamos a llamarle así, hacia mi persona. O sea, que tú sientes como que te utilizaron, porque tú preparaste ese equipo durante 3 años y ese equipo no era cualquiera ya. No, ese ya equipo había bateado. Así es. Ese equipo había bateado, ¿entiendes? Ese equipo ya había dado su susto ya. Sí, ¿entiendes? Sí, estuvimos entre los 4 hasta más de la mitad, que después ya los muchachos, imagínate, éramos muy jóvenes. Así mismo. Y entonces lo que se está, o sea, que el error de ellos fue quitar a Metropolitano cuando mejor estaba. Porque hay que decir la verdad. Así mismo. Porque cuando ya Metro se puso que era un equipo competitivo, porque te digo, yo tuve la experiencia y tuve la posibilidad de jugar en ese equipo, que para nadie es un secreto que yo terminé siendo el tercer bate de ese equipo. Y por eso es que en todas las entrevistas yo digo que el mejor manager para mí, pues fuiste tú, porque me diste la posibilidad y tú conocías cómo yo era, ¿entiendes? Después de haber yo pasado por tanto trabajo en Serie Nacional. Pero ahí están las estadísticas y ahí están tus números. Que fuiste el tercer bate y terminando siendo el tercer bate, no porque era amigo mío, ni porque me cayó bien. Es porque ahí está el resultado. Es que yo le explico a la gente que yo empecé ese año cuando tú confías en mí, yo empecé siendo el noveno bate del equipo ese, porque que prácticamente no podía, prácticamente por poco me cuesta hasta ser regular, porque yo empecé en noveno bate. ¿Entiendes? Me lo fui ganando poco a poco, no fue que... Bueno, hay muchos peloteros que estuvieron en ese equipo que ellos saben, ¿entiendes? Y reconocen porque había muchos entrenadores también muy equivocadamente que decían que yo era malcriado. No, yo no era malcriado. El problema es que yo me lo gané, ¿entiendes? Me gané la confianza. Eso no se puede quitar, eso no se puede borrar, ¿entiendes? Pero sí, pero pienso que a mi entender también pienso que te utilizaron, ¿no? Porque te dieron un equipo que a unos años antes, un equipo que no era fuerte, por supuesto, por la trayectoria de los peloteros. Cuando ya ese equipo se formó bien, que prácticamente, hay que decirlo, nos convertimos en una familia, tanto pelotero como dirección.
tanto pelotero como dirección. Porque hay mucha gente que, por supuesto, los periodistas no saben cómo se vive en un crujado, cómo se vive adentro de un hotel con los peloteros, y hay muchos manes que eran chacales, la cual tú no tenías esa característica, tú le das la posibilidad a todo el mundo. Claro, tú no le podías caer bien a todo el mundo porque todo el mundo quiere jugar. Pero claro. sí, el 80%, el 90% de los peloteros hablaban muy bien hablaban muy bien de ti, de Luis Suárez, y se acoplaron a lo que era ese equipo de Metropolitano. Luis, y pelotero que en tu carrera deportiva, o sea, para ti, el mejor pelotero que ha pasado por la pelota cubana que tú hayas visto, ¿quién ha sido? No, el mejor pelotero, a mí siempre, cada vez que me preguntan, el mejor pelotero de la pelota cubana es, para mí, es Omar Linares. Omar Que tú Linares. lo viste jugar. Sí, lo vi jugar, era un fenómeno, era un fenómeno. Y después, el otro que hubiese sido también una estrella o un fenómeno, fue Kendy Morales. Pero bueno, jugó muy poco allá en Cuba. Omar sí tiene una carrera muy larga en el béisbol cubano, más de 20 años. Y entonces, pero lo que ha sido Omar Linares, no, eso no tiene comparación. Luis, y tú como entrenador, porque, o sea, yo fui atleta, pero sabemos un poquito de pelota porque es el deporte mío, pero bueno, tú sí eres especialista, puedes hacer un análisis más profundo. Ahora en estos momentos la pelota cubana, tú sabes, está pasando está en el fondo de lo que es lo que es el rendimiento, en lo que es aceptación, en lo que es todas esas cosas que sabemos que para nadie es un secreto. ¿Crees tú que es el momento de que en Cuba haya un cambio, pero que se juegue profesional a como está el mundo ahora mismo actual? Oye, mi hermano, se necesita un cambio total en todos los aspectos. Si te comenté ahorita que en el año 94 hubo una revolución en el béisbol, no sé si la ha habido, si existió después, de 94 a la fecha, pero sí en este momento se necesita porque ha perdido mucha credibilidad, aceptación, y el béisbol para nosotros sabe lo que significa, pues el béisbol para el cubano lo es todo, lo llevamos en la sangre, como decimos. Y entonces, desgraciadamente, estamos pasando por una situación muy difícil, dada todos los problemas que todos conocemos, ¿no? Todos los problemas que hay ahora en nuestro país. El tema de electricidad, el tema de los salarios, el tema de todos los apagones, todo lo que sabemos que existe allá. Y el béisbol no escapa a eso. No escapa a eso. La serie nacional ha perdido mucha calidad. Los directivos, desgraciadamente, no tengo nada en contra de ellos porque los conozco a todos y no tenemos esa gran amistad, pero sí con algunos de los que forman parte de la Comisión Nacional de Béisbol los conozco, trabajamos juntos en algún momento y sé que son personas que tienen conocimiento de béisbol y eso, pero el problema es que las cosas no han salido bien. No han salido bien y cuando las cosas no salen bien hay que cambiar. Hay que cambiar y se necesita un cambio en todos los sentidos. Y también en la mentalidad, por supuesto. La mentalidad, los salarios, es decir, la motivación del pelotero en Cuba, las condiciones para jugar, esos horarios de juego de las 1 de la tarde, de las 11 de la mañana, es criminal, eso afecta contra también la calidad del espectáculo, contra las preparaciones de los equipos, porque cuando usted juega a esa hora usted no entrena, usted no puede entrenar, porque por temprano en la mañana no va a entrenar, y después del juego, ¿te acuerdas aquella cuando nosotros teníamos que entrenar después del juego obligatoriamente, porque nosotros éramos un equipo que no jugábamos de noche, y nosotros teníamos que entrenar, como te decía, después del juego, y ese entrenamiento era más bien para cumplir por un entrenamiento después de que tú hayas ganado un juego, estás con la euforia de la victoria, o hayas perdido un juego, que estás con el ánimo caído, como se dice. Tener que entrenar, eso se hacía para cumplir, pero es decir, no cumplía ningún objetivo específico. Y por eso te decía que hay que cambiar todo allá, lo que es no te digo los reglamentos, ¿no? Sino me refiero a lo que es
la serie nacional, los formatos de la serie nacional. Hay que buscar una estructura en la cual se concentre más la calidad. Desgraciadamente nosotros ahora también se sufre mucho en la base. Yo pasé por eso antes de venir para acá, para México. Mis últimos años, tú sabes que fue volviendo a trabajar en la base. Y había un talento enorme, y lo hay todavía. En Cuba hay un gran talento de jugadores que los estamos perdiendo, o se está perdiendo. Los niños con 12 y 13 años ya salen de Cuba, los padres se los llevan para Dominicana. Y esos muchachos, no voy a decir que muchos, pero algunos llegan a firmar con organizaciones de Grandes Ligas y con unos bonos de firma muy buenos, grandes, muy buenos. Yo orgulloso de todos esos muchachitos, de todos. Hace un mes, o menos de un mes, tuve la satisfacción, el gran orgullo de que tres de los últimos muchachitos con los cuales yo tuve la posibilidad de trabajar allá en el municipio de Octubre, cuando esos niños tenían 9, 10, 11, 12 años, firmaron un contrato en la firma ahora de enero del 2026, contratos millonarios. Uno de ellos firmó por 1.8, el otro firmó por 1.4 y el tercero lo acaban de firmar hace unos días por 800,000 pesos, dólares. Entonces hay talento, y allí en Cuba todavía, en los municipios, en el Cerro de Octubre, Guanabacoa, Marianao y todos los municipios de La Habana, hay un gran talento, porque a pesar de todas las dificultades, los entrenadores siguen trabajando, siguen ahí bajo el sol, bajo las condiciones adversas, pero ellos siguen trabajando y siguen formando atletas y siguen saliendo jugadores. Y todos los días lo primero que tú recibes la noticia cuando abres el Facebook es fulano de tal, de 13, 14, 15 años, está saliendo para Dominicana con su mamá, su papá o uno de los dos o la familia entera. Y son cubanos y nacieron allí y empezaron a jugar béisbol allí. Que quizás estos que te estoy comenzando después siguieron su formación en Dominicana, está bien, pero ellos se iniciaron en Cuba. Y el ABC y los fundamentos del béisbol y eso lo conocieron en Cuba. Y ahí fue donde empezaron a jugar béisbol. Y son cubanos. Y por eso te digo que eso nos duele. A mí me duele mucho también. Como también me satisface estos muchachitos que lograron su sueño, ¿no? Y otros que están ahí en camino. Estos muchachitos que te estoy comentando son nacidos en el 2008, 2009. Y ya tienen una buena firma. Y está empezando, porque yo inclusive converso con ellos, con su familia, y le digo, no, esto empieza ahora. No se conformen solo con eso, es que el bono, no voy a decir que cualquiera lo alcanza, pero lo fácil quizás alcanzarlo, después es mantenerlo. Y tratar de mantenerse, porque también me duele mucho, me entristece mucho ver también, como sale también en las noticias, que un muchacho de 21 años, 22 años, que firmó hace 2 años, lo dejaron libre. Porque no es fácil. Después la progresión no es fácil. Por eso hay tantos niveles. Clase rookie, clase A, avanzada, AA y por ahí para allá. Y si tú no te dieron un bono de 3 millones, pero si tú al año y pico o 2 no firmó eso, te dejaron libre. Y es muy triste. Pasó ahora con este muchachito con IDKP. Este muchacho firmó hace 2, 3 años 3.5. Y salió la noticia hace un par de días que los Marlins lo había dejado fuera. Un muchachito cubano igual, salido ahí del barrio, de 10 de octubre, como se dice. Mi respeto y mi admiración para él, porque vi sus inicios y es un ejemplo de perseverancia, de dedicación, de sacrificio, de esfuerzo, y logró su sueño de llegar a firmar. No llegó a la Grandes Ligas, no ha llegado a la Grandes Ligas, pero todavía es joven. Y por ahí para allá te decía, muy contento de todos esos muchachos jóvenes que están allá, el hijo de Vargas, el hijo de Tyler, varios hijos, el hijo de Bustamante, muchos muchachitos que ya han logrado su sueño y que están empezando, ¿no? Y ojalá sigan avanzando y logren llegar al máximo nivel y sostenerse, porque eso fue una de las cosas grandes que lograron hacer estos peloteros que mencionamos ahorita. Kendy Morales, Brian Peña y Leonel Escobar, que no solo llegaron a Grandes Ligas, sino que jugaron
por más de 10, 11 temporadas al máximo nivel. Unos con un poquito, en este caso, bueno, Kendrick sí, con muy buenos resultados, y Jonel Escobar también. Brian ofensivamente no tuvo esos números, pero defensivamente era uno de los mejores receptores que había en las grandes ligas. Y los equipos lo querían por eso, porque era un jugador que los managers tenían confianza y los pitchers les gustaba. Eso te decía Sí, que, ¿no? volviendo al tema que me comentaba ahorita, quizás me fui un poquito de la idea, inconscientemente, pero era que me llevaba, el hilo me llevaba por ahí, ¿no? Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar todo, hay que cambiar todo y concentrar más la calidad, buscar más cosas y, bueno, mejorar mucho allá la infraestructura, todo, las condiciones para los atletas, de alojamiento, de transporte. Veo cada rato las noticias de que los equipos se quedaron botados por el camino, de que llegan a los hoteles y no tienen corriente, que no tienen esto. Es muy difícil tener un rendimiento así. Tú lo sabes porque tú jugaste béisbol y tú tuviste también, pasaste por esas cosas. Y es muy difícil, es muy difícil. Además, entonces después la exigencia de público, fanático, es bien difícil, hermano. Hay que cambiar muchas cosas ahí y esperemos sea para bien porque me duele. A mí, en el plano personal, me duele mucho lo que está pasando con el béisbol cubano. Bueno, Luis, y nada, hacer, pues muchas gracias por darnos tu pequeña opinión, bro. Para mí es un honor. Tú sabes que tú